Hoy vamos a hablar acerca de el ministerio en el atrio. El ministerio del sacerdote en el atrio. El ministerio del sacerdote en el atrio. En el libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Él nos ha constituido como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando tú veías el dibujo, el esquema del tabernáculo que el Señor mandó a Moisés construir en el desierto, tú ves tres partes. Siempre hablamos de esto para que podamos tener una clara comprensión. La primera parte, que era el patio al aire libre, ¿verdad? Era el atrio. El atrio. Luego allí está el llamado santuario, que es la carpa, y esa carpa dividida en dos partes. La primera parte de la carpa o del santuario es el lugar santo, y la segunda, o la más profunda, la más íntima, el lugar santísimo. Así es que tú tienes el atrio cuando entras por la puerta, el atrio, luego ingresas al santuario y tienes el lugar santo y luego el lugar santísimo. Eso fue el diseño de Dios para el tabernáculo, lo que Dios le mostró a Moisés que hiciera. Pero todo eso es el diseño de Dios para su templo. Su templo abarca todos nuestros ámbitos en los cuales nos movemos. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. El atrio. El atrio está aquí, en este primer cielo, en este mundo. Y en este mundo hay cosas que nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que realizar. Así es que en este primer cielo, llamado el mundo, está la primera parte del templo de Dios. La segunda parte del templo está en los lugares celestiales. Y allí es el ámbito de la iglesia, donde la iglesia opera, funciona, se mueve, hay ministración, hay gracia, hay dones, y es el hábitat que el Señor dio a la iglesia, la habitación, el lugar donde la iglesia existe para la gloria del Señor. Y luego está el lugar santísimo, en el tercer cielo, donde somos invitados a entrar para llevar al Señor ante el trono de la gracia, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestra adoración. De manera entonces que nosotros, que somos la iglesia, que estamos en el lugar intermedio, funcionamos tanto en el lugar santísimo como en el atrio. Y entonces tenemos que ver esta mañana cuál es el ministerio en el atrio. Nosotros tenemos que ver el tabernáculo para poder entender nuestra tarea en el atrio del templo de Dios. En el atrio del templo había tres elementos. El primer elemento es la puerta del atrio, por donde se ingresaba para entrar al templo del Señor. Entonces tenemos la puerta, luego tenemos el altar del sacrificio y luego tenemos el lavacro o la fuente. Tres elementos. Vamos a comenzar hablando de la puerta. Esta puerta era el acceso a través del cual todo el pueblo entraba a buscar a Dios, a resolver sus problemas de pecados con Dios, a traer sacrificios, ofrendas, a adorar al Señor, y luego salía. De manera que la puerta era el elemento de acceso para entrar y salir, para todos los que venían a buscar a Dios.
cada uno que venía a buscar a Dios tenía que pasar por la puerta. Esa puerta es Cristo. Esa puerta es Cristo. En Juan 10:9, Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué tú y yo somos salvos? Porque entramos por la puerta que es Cristo. Cristo es la puerta de acceso al templo de Dios. Cristo es la puerta de acceso a la casa de Dios. Nadie puede entrar a la casa de Dios sino a través de Cristo, no de la religión cristiana, no de ningún ídolo, sino de Cristo. La persona de Cristo es la puerta. Cristo es llamado la puerta de Jehová. Salmo 118:20. Esta es la puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. También es llamado la puerta de justicia. Salmo 118:19. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Y Él es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra persona en todo el universo, en todo este mundo, en el cual podamos ser salvos. Por eso Pedro, hablando de Cristo, dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que el primer elemento del atrio, que es la puerta, es nuestro amado Señor Jesucristo. El segundo elemento del atrio es el altar del holocausto. Este altar es donde el pueblo traía los animales y traía las ofrendas vegetales, y los sacerdotes tomaban lo que el pueblo traía y lo ponían sobre el altar y lo quemaban en honor al Señor, o en expiación, en sacrificio, como quiera que fuera la ofrenda o el sacrificio que traían los hijos de Israel al Señor. Así es que este es el altar, el único altar de sacrificio avalado por el Señor, el único altar de sacrificio autorizado, respaldado por el Señor. Nadie podía tomar la copia de ese altar y en su casa hacer un altar y sacrificar a Dios. Eso estaba completamente prohibido. El altar autorizado, ordenado, establecido por Dios era el altar de bronce que estaba dentro del atrio, y allí era donde debían realizarse los sacrificios. En la Biblia, el bronce se refiere al juicio ejecutado de Dios. Al juicio ejecutado de Dios. El altar de bronce tiene que ver con eso, con el juicio de Dios realizado, ejecutado. Este altar de bronce es la cruz, donde Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros, y donde el juicio de Dios cayó sobre él. El juicio de Dios por todos nosotros cayó sobre él. De manera entonces que el altar es la cruz. Así es que tenemos que la puerta es Cristo. El altar es la cruz, donde Cristo fue crucificado. Y tenemos el tercer elemento, que es la fuente o el lavacro. La fuente era un lavatorio muy grande, una fuente bien grande, que había sido fabricada con bronce también, y tenía el objeto de que los sacerdotes se lavaran sus manos, lavaran sus pies en ese lugar antes de ministrar. En el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 18 al 21. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar,
y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Este lavamiento que hacían los sacerdotes cuando venían a ministrar no era un lavamiento por higiene, sino un lavamiento espiritual, un lavamiento ritual. Ellos se habían bañado en sus casas antes de venir a servir al Señor, ofreciendo sacrificios. Pero este lavamiento era un lavamiento espiritual. La fuente es, en primer lugar, el bautismo del agua. Vimos que la puerta es Cristo, el altar es la cruz de Cristo y la fuente es el bautismo del agua, donde son lavados nuestros pecados y somos purificados espiritualmente. Hechos 22:16, Ananías le dice a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice: antes ustedes eran ladrones, blasfemos, maldicientes, toda clase de pecados y pecadores. Pero, versículo 11, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto que Pablo está diciendo aquí ocurrió el día de nuestro bautismo con agua. Esto ocurre en la fuente. Todo esto ocurre en el atrio, en el patio, en la primera parte del templo de Dios. El día que Aarón fue ungido y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes de Dios, por primera vez fue lavado con agua, ¿sí? Con agua de la fuente, antes de ser vestidos con las ropas sacerdotales. En el libro de Éxodo 29:4 dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua de la fuente. Moisés tenía que tomar agua de la fuente y lavarlos todo el cuerpo. Ese día, que era el día en que ellos eran ungidos como sacerdotes, era el momento en que ellos iban a comenzar a ser sacerdotes, debían ser lavados todo su cuerpo con agua. Y así era el primer momento, el primer acto que se hacía antes de convertirlos en sacerdotes. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, el bautismo del agua es el primer lavamiento que nosotros, los hijos de Dios, los sacerdotes de Dios, porque somos sacerdotes de Dios, es el primer lavamiento que nosotros recibimos de parte de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Cuando tú te has bautizado, fuiste lavado con agua por el mismo Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver por qué un poco más adelante. Ahora, esta fuente no solamente se ocupó el día del bautismo, el día del inicio, el día de la consagración como sacerdotes. Los sacerdotes, cada vez que iban a ministrar, tenían primero que lavarse con agua las manos y los pies. ¿Sí? Vamos a ver ahora entonces
las tareas del sacerdote en el atrio. La primera tarea del sacerdote en el atrio era lavarse en la fuente. Lavarse en la fuente de bronce. Es decir, cuando le tocaba al sacerdote ministrar, lo primero que tenía que hacer era realizar el lavamiento en la fuente de bronce. ¿Qué tenía que lavarse? Las manos y los pies. En esa misma fuente donde había sido lavado antes, el día de su nombramiento, el día de su consagración como sacerdote, ahora él debía usar el agua para lavar sus manos y sus pies. No podía ministrar al Señor, no podía ofrecer sacrificios, ni uno solo, si primero no se lavaba las manos y los pies. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 18 al 21. Harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Disculpen. Dije entonces que cada día los sacerdotes, antes de realizar cualquier ministración, se debían purificar, lavándose las manos y los pies. No todo el cuerpo, solo las manos y los pies. Las manos son el hacer, la conducta, y los pies son el andar, los caminos de las personas, las obras y los caminos. Lo que hacemos y hacia dónde nos dirigimos. Nuestra motivación. Eso es lo que había que lavar antes de ministrar. Antes de ministrar a los hermanos. Y nosotros, antes de ministrar al pueblo de Dios, como sacerdotes del Señor, tenemos que lavarnos con la sangre del Señor Jesucristo. La fuente de bronce contenía agua, pero esa agua estaba simbolizando la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos lava el día de nuestro bautismo con el agua. La sangre de Jesucristo es la que nos lava cada mañana cuando nos presentamos delante del Señor y pedimos que su sangre lave nuestra conducta, nuestra vida, nuestro caminar, nuestras motivaciones, nuestra vida intelectual, nuestra vida emocional, nuestras decisiones. Todo debe ser lavado y purificado en nuestra vida. Como sacerdotes, cada mañana debemos presentarnos delante del Señor para que seamos limpiados por la sangre de Jesús, para que seamos lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Estoy hablando a ti, a todos, porque todos los hijos del Señor somos sacerdotes del Señor. Todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes por nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que lavar nuestra conducta y nuestra vida cada mañana en la presencia del Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer como sacerdotes en el atrio del Señor, en el atrio de la casa del Señor, es vestirnos las vestiduras sacerdotales. Vestirnos las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, 40 al 43. Harás para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él.
y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Así como no podían ministrar si no se lavaban las manos y los pies, no podían ministrar si no se vestían con las vestiduras sacerdotales. Esas vestiduras habían sido ungidas con aceite el día de su unción, el día de su ordenamiento. Entonces debían ponerse esas vestiduras ungidas, esas vestiduras apartadas, consagradas, solo para el ejercicio sacerdotal cuando ellos iban a ministrar. Cuando ellos iban a ministrar, entonces tenían que vestirse. Y nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que vestirnos cada día, lavarnos por la sangre de Jesús, vestirnos con las vestiduras sacerdotales para ministrar al pueblo de Dios, para ministrar a los que no han conocido a Cristo, para ministrar todo lo que es necesario ministrar en la casa del Señor. La tercera cosa que debían hacer los sacerdotes cada mañana era avivar el fuego del altar. Avivar el fuego del altar del sacrificio. En el libro de Levítico, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego nunca se podía apagar. Cuando terminaba todo el servicio sacerdotal, el sacerdote tenía que poner sobre el brasas y sobre el fuego un cordero. Y ese cordero toda la noche estaba siendo quemado, ofrecido al Señor. Y a la mañana, cuando el sacerdote iba a iniciar, o antes de iniciar su servicio al Señor, el sacerdote tenía que sacar las brasas, sacar todos los restos que habían quedado allí, y sacar las cenizas, y sobre las brasas todavía encendidas, poner leña y avivar el fuego, y que el fuego se prendiera con fuerza, y sobre ese fuego luego se ofrecería todo lo que debía ofrecerse. Pero el fuego debía ser avivado y nunca se tenía que apagar. Jamás. El libro de Levítico, capítulo 6, que ya leímos, versículos 12 y 13, que el fuego nunca se debe apagar, ¿no es cierto?, habla acerca de nosotros. El apóstol Pablo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor tiene que ver con el fuego. Tenemos que ser fervorosos, con un amor ferviente, con una disposición ferviente, con un corazón ardiente, sirviendo al Señor. Todo servicio al Señor, todo ministerio al Señor, todo servicio a la gente, a aquellos que el Señor pone para ministrar cada día, debe ser con un fervor interno. No digo que estés ahí en una actitud de emoción todo el tiempo con la gente. No, estoy hablando de lo interior. El fuego debe estar ardiendo todo el tiempo.
El sacrificio, el holocausto debe estar ardiendo todo el tiempo dentro de nosotros. Debemos avivar el fuego, y ese fuego es el fuego interior que está en nosotros, el fuego de Dios. Nunca debe apagarse. Se nos manda a ser fervientes para servir al Señor y para estar con el Señor. Un corazón ardiente. Recuerda que el Señor vomita la tibieza. Por lo tanto, no tenemos que ser fríos ni tibios, sino calientes, ardientes con el Señor. Hay que avivar el fuego. Te levantas a la mañana, te lavas con la sangre de Jesús, te vistes con vestidura sacerdotal y avivas el fuego. El fuego. Este fuego es el fuego de la oración. Lo avivamos, entramos a orar con fervor. A veces quizá al inicio de nuestra oración hay brasas solamente. Una oración de brasas, ¿sí? Pero ahí estamos. Y entramos a orar y el fuego se aviva, ponemos leña de oración y ponemos delante del Señor toda aquella motivación, aquella intención de nuestro corazón. Y el fuego del Espíritu se aviva otra vez y se pone fuerte, fuerte. ¿Y por qué debe estar tan fuerte? Porque viene la cuarta cosa que el sacerdote debía hacer cada mañana, y es ofrecer el holocausto de la mañana. El holocausto de la mañana. En el libro de Éxodo 29, versículos 38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Quiero que entendamos esto. Mira, era un holocausto. Así es que el cordero se ofrecía y ese cordero estaba todo el día quemándose. La palabra holocausto significa enteramente quemado. Había diversos sacrificios y ofrendas en Israel que Dios había establecido. En muchos sacrificios una parte se quemaba, otra parte era para la alimentación del sacerdote, y aún había sacrificios donde una parte también era para el que ofrecía. Pero el holocausto, era solamente para Dios, quemándose para Dios. No para el sacerdote, no para el oferente. Y no quemándose por causa de pecados, sino quemándose en consagración, en dedicación absoluta. Ese animal que estaba allí, ese primer cordero de la mañana, no era sacrificado por causa de pecados, sino en honor al Señor. Solo para el Señor, en consagración absoluta para el Señor. Ese cordero se quemaba desde la mañana hasta la tarde, lentamente, todo el día quemándose. Y todo el día ese cordero, ¿no es cierto?, al quemarse el humo salía y iba directamente a Dios. Era humo de holocausto. Al lado estaban todos los sacrificios de los israelitas que venían y quemaban por su pecado, ofrecían en gratitud, etcétera, etcétera. Pero ese cordero estaba continuamente, lentamente quemándose todo el tiempo. A la noche, a la tarde, el sacerdote, ¿no es cierto?, sacaba las cenizas, dejaba las brasas de ese fuego del holocausto y ponía nuevamente fuego y otro cordero que se quemaba toda la noche. Así es que 24 horas había un holocausto delante del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros, todo el tiempo, continuamente, 24 horas al día, tenemos que ser un holocausto encendido al Señor. Siempre consagrados a Dios, siempre entregados a Él, siempre con nuestro corazón ardiente por Él y para Él, independientemente de lo que estemos haciendo hacia la gente. Pero tenemos que tener en nuestro
altar de sacrificio, en nuestro servicio al Señor, esa dedicación exclusiva, ese holocausto exclusivo. En realidad, ese cordero somos nosotros, quemándonos todo el tiempo para Dios, ofreciéndonos en dedicación absoluta al Señor 24 horas al día, todo el tiempo para Dios, todo el tiempo para Dios. Quizá mientras que estás haciendo esa dedicación interna y nuestro espíritu ya lo sabe y nuestro espíritu está ejercitado y nuestra alma también ejercitada delante del Señor para hacer un sacrificio continuo, constante, ¿sí? En sacrificio vivo, como dijo Pablo, todo el tiempo delante del Señor. Mientras que eso está ocurriendo, estamos sirviendo, tú estás trabajando, estás atendiendo a tus hijos, estás cocinando, estás viajando, estás hablando de Cristo a alguien, estás ministrándole el poder de Dios a una persona, estás predicando en la iglesia o estás ministrando en tu casa iglesia. Pero ese Cordero que somos nosotros está ofreciéndose todo el tiempo al Señor en holocausto. Nuestra vida debe ser una vida consagrada al Señor todo el tiempo, y disponible para el Señor. Amén. La quinta cosa que debía hacer el sacerdote en el atrio: abrir las puertas de la casa de Dios. Abrir las puertas de la casa de Dios. Mira, las primeras 4 cosas tenían que ver con la preparación para hacer el ministerio a la gente. Las primeras 4 cosas. ¿Cuáles son las primeras 4 cosas? Lavarse con la sangre de Jesús. Segundo, vestirse con las vestiduras sacerdotales ungidas. Tercero, avivar el fuego en el altar. Y cuarto, ofrecer el holocausto continuo al Señor. Estas 4 cosas las debemos hacer todos los días como sacerdotes de Dios. Todos los días como sacerdotes de Dios. Lavarnos con la sangre de Cristo, vestirnos con las vestiduras ungidas. Luego tenemos que avivar el fuego de Dios y ofrecernos como sacrificio vivo, como holocausto vivo todo el tiempo delante del Señor. Y una vez que hacemos esto, estamos listos para abrir las puertas de la casa de Dios. Por esas puertas entrará la gente con sus necesidades y tú, sacerdote de Dios, le ministrarás. Y no estoy hablando de un templo físico. Cuando digo abrir las puertas de la casa de Dios somos nosotros. Somos el templo espiritual de Dios. Así es que cuando tú abres la puerta, ¿sí? Abres la puerta, estás abriéndote tú al Señor. Estás abriéndote tú a la gente para que la gente venga. Porque tú eres la casa de Dios. Vosotros sois templo del Dios vivo. ¿Sí? Eso dice la palabra del Señor. Somos templo de Dios. Tu cuerpo es el atrio de la casa de Dios. Somos el templo de la casa de Dios, la primera parte del templo. Y somos también la iglesia, la segunda parte del templo. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos hablando de lo que tenemos que hacer ahora, de aquí para adelante, con la gente. Abre las puertas. Cada día después que te preparas delante del Señor, abre las puertas de tu vida. Disponte para ministrar a la gente, quizá con una llamada telefónica, con una videollamada, quizá presencialmente. Irás a la feria, irás a trabajo, te encontrarás con personas. Tienes que estar listo, dispuesto. A veces son hermanos en Cristo, a veces son inconversos. No importa, tú no sabes con quién te encontrarás, pero abre las puertas de la casa de Dios para realizar tu sacerdocio a la gente cada día. No mantengas las puertas cerradas. Millones de sacerdotes viven con puertas cerradas. Se preparan todo el tiempo para servir a Dios, pero jamás abren las puertas
de su vida, de su templo, de su casa espiritual para ministrar a la gente. Y esto es grave. Es grave, porque las puertas deben ser abiertas para que la gente venga y encuentre a Dios, y encuentre salvación, y encuentre redención, para que la gente venga y encuentre sanidad, liberación, para que la gente encuentre respuesta, enseñanza, discipulado, para que la gente sea ministrada. Nosotros somos los sacerdotes del Señor. Abre las puertas, ¿sí? La sexta cosa que el sacerdote debe hacer cada día es reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios. Levítico capítulo 9, versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda por el pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. El sacerdote debía ser el reconciliador humano del pueblo para con Dios. El sacerdote era el que podía reconciliar al hombre con Dios. No había otro. El sacerdote, su función era eliminar el problema que había entre el hombre y Dios, que era el problema del pecado. ¿Cómo lo hacía? Por medio del sacrificio y presentar la sangre delante del Señor. Y cuando eso hacía el hombre, este sacerdote reconciliaba al hombre con Dios. El instrumento humano para reconciliar al hombre con Dios se llama sacerdote. Tú eres el elemento humano que Dios tiene aquí en la tierra para reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros somos los reconciliadores del hombre con Dios. Y para eso se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, sus sacerdotes en la tierra, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así es que tú tienes la palabra de la reconciliación, la palabra que permite y produce la reconciliación del hombre con Dios, de la mujer con Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira qué tremendo, qué tremenda posición, qué tremenda responsabilidad, qué tremendo privilegio. Reconciliar al hombre con Dios, y no hay nadie más en la tierra que pueda hacerlo. Eres tú, soy yo, somos nosotros. Nuestra tarea es reconciliar a los hombres con Dios. Y mira la palabra que usa Pablo aquí: os rogamos, como si Dios ruega por medio de nosotros. Dios ruega por medio de ti. Os rogamos. Por lo tanto, no pierdas la paciencia con la gente. Somos demasiado impacientes. Cuando alguien te dice no, bueno, listo, se lo perdió. O cuando visitaste a alguien 1 o 2 veces y no reaccionó, listo, cerraste la puerta. No. Ruega en nombre del Señor. Y cuando tú ruegas en nombre del Señor, el Señor está rogando por medio de ti. Y eso va a producir la actitud, el cambio en la vida de la gente. ¿Sí? El cambio en la vida de la gente. Y ellos se van a reconciliar con Dios. Visitaba con
un hermano que ahora es un pastor, hace muchos, muchos años atrás. Y fuimos a visitar una casa. Y prometieron ir a la reunión. Vimos la segunda vez, prometieron ir a la reunión. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Él me dijo, cuando salíamos de la séptima, ¿ves? Me dijo, están jugando con usted, pastor. Se están burlando de usted. Se ríen de usted. Le dicen que sí, pero ellos saben que no van a ir, pastor. Dejemos de visitarlos. Vamos a visitar a otra gente. Y yo dije, vamos a insistir. Fuimos la octava, la novena, la décima, 11ª. Vinieron. Cuando les visitamos 11 veces en sus casas. Pero luego dejaron de venir como un mes. Les seguimos visitando. Visitación número 12. No vinieron. Visitación número 13. Vinieron y nunca más se fueron. Y no solamente nunca más se fueron, sino que trajeron a sus hijos. Y sus hijos se criaron en el temor del Señor. Toda la familia. No pierdas la paciencia. Eres un sacerdote. No seas impaciente con la gente. Ruega por Dios. Haz tu ministerio como sacerdote del Señor, como corresponde. La impaciencia está fuera de eso. Somos pastores del rebaño. Debemos tener un corazón no solo sacerdotal, pero pastoral para con la gente. Así como nunca te cansas de amar a tus hijos y perdonarles y darles oportunidad, así tienes que ser con la gente. La séptima cosa que el sacerdote debía hacer era ofrecer sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. La tarea principal de todo sacerdote fue siempre ofrecer a Dios. Ofrecer sacrificios y ofrendas. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así es que la principal tarea de los sacerdotes es ofrecer a Dios por los hombres para reconciliarlos con Dios. ¿Sí? Ahora nosotros, como sacerdotes de Dios, somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, está hablando a todos nosotros los hijos del Señor, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estas ofrendas, estos sacrificios que damos al Señor, tienen muchas connotaciones. A veces son cosas materiales, a veces es nuestra ofrenda física, económica, nuestros diezmos son sacrificios delante del Señor, nuestras primicias son sacrificios delante del Señor, pero hay más, nuestras oraciones, nuestras intercesiones son sacrificios espirituales delante del Señor. Nuestra evangelización, cuando ganamos personas para Cristo, las ofrecemos a Dios. Son sacrificios que el Señor recibe, ¿sí? La alabanza, la adoración, cuando adoramos al Señor, cuando lo alabamos, son sacrificios espirituales. Cuando estudiamos, dedicamos tiempo para aprender, para buscar a Dios en el conocimiento de la palabra, son sacrificios espirituales a Dios. Cuando ayudamos, la ayuda mutua a nuestros hermanos con cosas materiales y aún con ayuda de cualquier clase, son sacrificios espirituales. Hay muchos sacrificios espirituales que hacemos y debemos hacer cada día delante del Señor. Nuestra tarea continuamente es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio del Señor Jesucristo. Así es que cuando tú hagas estos sacrificios, dile: Señor, estoy ofreciéndote a ti como sacerdote tuyo sacrificios espirituales que sean aceptables, que sean aceptados por medio del Señor Jesucristo. No soy sacerdote israelita, no podría serlo, porque ni soy israelita, ni soy de la tribu de Leví, pero soy sacerdote llamado por ti según el orden de Melquisedec, con este sacerdocio eterno que me diste el día que nací de nuevo. Te doy gracias, Señor, te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Entrega tus sacrificios, serán aceptados delante del Señor. La octava cosa que debía hacer el sacerdote era convertir pecadores en sacerdotes de Dios. Estoy hablando de lo que se hacía en el atrio. Esto lo hacía el sumo sacerdote. Cuando el hombre que había sido escogido para ser ungido como sacerdote, lo llevaba al atrio, y en el atrio, al lado de la fuente, lo lavaba, le lavaba todo el cuerpo, ¿sí? Luego lo vestía, y sobre esas vestiduras lo ungía con aceite. Y luego, ¿no es cierto?, ponía sangre en los lóbulos de sus orejas, de sus manos, de sus pies, y aceite. Y en ese acto de consagración, ese hombre que había entrado, ese hombre entraba al atrio, por la puerta al atrio ese día, y no era un sacerdote, era hijo de sacerdote, pero podía morir sin ser sacerdote. Pero entraba a ese lugar, y en ese acto, esa mañana, cuando él era lavado, vestido, ungido, se convertía en sacerdote del Dios Altísimo. Y por primera vez tenía derecho y autoridad para entrar en el lugar santo, que era el lugar donde podrían ministrar los sacerdotes. Los sacerdotes podían ministrar en el atrio y en el lugar santo. Por primera vez, él podía ministrar a otros. Él siempre había entrado para ser ministrado. Pero ahora, una vez ungido y una vez establecido y ordenado como sacerdote, él se convertía en un sacerdote ministrador, en un hombre autorizado. Y ahora él podría entrar al lugar que le era prohibido antes, que era el lugar santo. Nosotros tenemos esta encomendación del Señor. Nosotros ministramos en el atrio a la gente la salvación. Entran por la puerta que es Cristo, pasan por la cruz, ¿sí? Todo eso, mientras que tú vas hablando de Cristo a la persona, los haces entrar por la puerta que es Cristo, pasan por la cruz, ¿no es cierto?, para el perdón de sus pecados, y los bautizas. Y cuando los bautizas en el agua de la fuente, a ver si vas a entender, la puerta, la cruz, la fuente. Cuando los bautizas, estás cumpliendo la función que hacía el sumo sacerdote de lavarlos con agua. Y luego son vestidos con vestidura sacerdotal y ungidos por el Espíritu Santo, y se convierten en sacerdotes de Dios. La salvación que tú les ministras de parte del Señor los saca de ser hombres del mundo y los convierte en sacerdotes de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso fue el momento de la salvación, cuando el Señor Jesucristo, a través tuyo, a través mío, lava a la gente de sus pecados con su sangre, ¿sí?
Sigue, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Todo eso ocurre en el mismo instante. La persona es lavada con la sangre de Jesús, con el agua de la fuente, con el agua del bautismo, y es constituida reyes y sacerdotes. De manera entonces que el trabajo de la salvación, el ministerio de la salvación, ¿en qué consiste? El evangelismo, ¿en qué consiste? En convertir pecadores en sacerdotes. Convertir pecadores en sacerdotes. Tu llamado es convertir pecadores en sacerdotes. ¿Sabe una cosa? Cada vez que le hablas a alguien y lo traes al punto de la decisión y la persona recibe a Cristo y le bautizas, el Espíritu Santo está poniendo su vestidura sacerdotal y lo está convirtiendo en un sacerdote. Le ayudaste, lo reconciliaste con Dios, lo ayudaste a salir del mundo, a dejar de ser un pecador perdido y recibir a Cristo y convertirse en sacerdote de Dios. Y ahora todos los que hemos nacido de nuevo somos sacerdotes del Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Pedro dice vosotros, está hablando de todos los que son de Cristo. En el mismo capítulo Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuándo fuimos constituidos sacerdotes de Dios? El día que nacimos de nuevo. No lo sabíamos. Nunca lo supimos hasta que vino la revelación de Dios. Pero ahora tú lo sabes. Tú sabes que eres un sacerdote de Dios. Y tú sabes que una de tus principales tareas en esta tierra es convertir pecadores en sacerdotes de Dios. Amén. Y la última cosa que hacía el sacerdote en el atrio era ofrecer el holocausto de la noche. Cuando terminó toda su tarea, cuando todos se fueron a casa, cuando ya no hay más sacrificios que hacer, cuando ya no hay más a nadie que ministrar, el sacerdote sacaba las brasas del holocausto que se estaba quemando durante el día, ponía más leña, avivaba el fuego, ponía el holocausto de la noche. Cuando vas a dormir, tu cuerpo y tu alma, tu cuerpo está durmiendo, tu espíritu sigue ferviente, sigue en holocausto delante del Señor. Cuando Pablo dice orad sin cesar, está hablando de dos cosas. Una, ora todo el tiempo. Ora todo el tiempo que te sea posible, obviamente. No puedes estar orando cuando estás hablando con alguien, cuando estás atendiendo tu trabajo que requiere plena concentración. No estás orando cuando estás en la universidad atendiendo al profesor para tratar de captar lo que está enseñando. Pero tu espíritu está siempre listo, presto. Tu espíritu está siempre clamando y orando delante del Señor. Holocausto, 24 horas al día. Mira qué tremendo, qué importante. Somos sacerdotes de Dios. Tenemos un ministerio en el atrio. Tenemos un ministerio poderoso en el atrio de Dios. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga con esta palabra. Vamos a seguir hablando en otros mensajes acerca del ministerio en el lugar santo y luego en el lugar santísimo. Pero hoy
Creo que es tan importante entender que nosotros nos debemos a la gente. Somos reconciliadores de Dios. Y somos los únicos en todo el mundo que pueden reconciliar al hombre con Dios. Por eso es importante que lo entendamos, lo asumamos y lo llevemos a cabo. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, porque tu palabra viene a iluminarnos en este día para que podamos ser más conscientes de quiénes somos para ti, el lugar clave que nosotros ocupamos en tus propósitos de salvación para tus escogidos. Que los cumplamos con toda prontitud, que ejerzamos el ministerio de la reconciliación todo el tiempo, que ministremos a las personas, a todas las personas sin distinción en sus necesidades. Estemos dispuestos, que cada mañana nos lavemos con la sangre de Jesús, nos vistamos con la vestidura sacerdotal, avivamos el fuego y ofrezcamos nuestra vida en sacrificio, en holocausto continuo delante de ti. Pero que luego abramos las puertas completamente abiertas de par en par, para que el que necesite pueda encontrar en nosotros la gracia de Dios que necesita para su vida. Ayúdanos para ser fieles a tu ministerio, en el nombre de Jesús. Amén.